Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico el día de hoy. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 8. Espero que funcione todo bien lo que son las redes sociales, porque estuve teniendo problemas estos últimos días, así que pido perdón si hubo problemas de conexión. Así que bueno, vamos a empezar con el capítulo número 8, pero antes vamos a ver qué es lo que estuvimos viendo. En el capítulo número 6 habíamos visto lo que era que David llevaba el arca a Jerusalén, el arca que nos habla de que desde antes del gobierno de Saúl, el arca estaba guardado, o sea que como 50 años donde el pueblo de Israel no consultaban a Dios, no fueron al arca. En los tiempos de Saúl vemos que no tenían prioridad en cuanto al arca. Pero cuando David asume como rey, lo primero que hace es conquistar Jerusalén, que es conquistar a los jebuseos, y vemos que lo primero que hace es tomar el arca, que representa la presencia de Dios. Hola, Yulitza Pérez, bendiciones, gracias por estar ahí. Gracias a los que se van conectando en Facebook. Tuve problemas con la conexión de Facebook, sí, está un poco inestable. Si se corta, en mi canal Sebastián Céspedes también estoy de YouTube, también estoy transmitiendo en vivo al mismo tiempo, así que si se corta por ahí en YouTube es más estable, no sé qué situación será, pero así que bueno, pido disculpas por si se llega a cortar, ojalá que no, ojalá que se haya solucionado porque estuve tratando estos temas y me estresa un poco porque al no conocer tanto estos temas de internet y estas cosas se complica un poco. Bueno, lo que hace David, vemos que luego de que viene de un juicio donde Dios lo azota en Ziklag por haber vivido como quería en territorio filisteo, vemos que lo vuelve a azotar, ¿dónde? Lo vuelve a azotar cuando están llevando el arca como querían. Iba Usa delante del arca, iban bailando, iban tocando todo tipo de instrumentos y llevaban el arca en un carro nuevo, o sea que en un carro con 2 bueyes, que así llevaban a los dioses paganos. Y vemos que la ira de Dios cayó sobre David y cayó sobre todo el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban llevándolo como querían. Vemos que David después de esto queda parado, dice, bueno, vamos a llevar que quede el arca en lo de Obed-edom, que era un filisteo, y quedó 3 meses que hay un bache, pero nos muestra en Crónicas capítulo 15, capítulo 13, todo lo que hizo David, que David no se quedó parado con una adoración pagana. Fíjense que David estaba adorando a Dios con la mejor voluntad, con las buenas intenciones. ¿Y cómo lo estaba adorando? De una manera equivocada. Y la ira de Dios cayó sobre Usa, donde cae muerto. Entonces David lo que empieza a hacer es que va a las escrituras y se encuentra con Números capítulo 4, donde les enseña cómo debe llevar el arca. Entonces David, cuando empieza a ver que la ley mostraba cómo debía llevar el arca, que tenían que ser los levitas, no solamente los levitas, sino que tenían que ser los coatitas de la familia de Coat, y tenían que llevarlo con unos barrales de oro, con unos barrales que pasaba por el arca. Bueno, tenía toda una ceremonia para poder llevar el arca. Entonces David no se quedó parado y empezó a buscar a los levitas. Hola Lizzy Torres, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Qué es lo que pasó? David empieza a buscar a los levitas porque el oficio del levita ya no se desarrollaba más en el tiempo de Saúl. Asume David y en los tiempos de Saúl no, los levitas estaban totalmente ausentes. ¿Por qué? 50 años con el arca donde no se utilizaba. ¿Qué significa esto? Que no se consultaba a Dios, que estaba lejos de Dios este pueblo. Y venimos del tiempo de los jueces, donde vemos que... Hola Karina Jiménez, ¿cómo andás, Cari? ¿Todo bien? Qué lindo verlos a todos nuevamente. Esperemos que las conexiones de internet y todo funcione correctamente. Bueno, entonces, David comienza a llamar a los levitas porque estaban trabajando de otra cosa. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Israel, al no consultar a los levitas, a no consultar a nada, no le daban los diezmos. Era un negocio para el pueblo de Israel. Entonces los levitas se morían de hambre y tenían que salir a trabajar de otra cosa, abandonando el oficio. ¿Qué sucede? David recupera el arca, recupera a los levitas, a los coatitas, llevan el arca a Jerusalén
y ya nos encontramos con un David donde ya tenemos con una capital que va a ser el centro de adoración. Hola Sabino González, bendiciones, gracias por estar ahí, hermano. Si se llega a cortar, los invito en YouTube, que en YouTube también estoy transmitiendo al mismo tiempo y se escucha mejor también porque sale amplificado con los micrófonos. Pero bueno, hay muchos hermanos en Facebook que se conectan y que están también ahí. Bueno, en el capítulo número 7 vemos que cuando llevan el arca ya nos vemos con David que instala la capital, conquista lo que desde el tiempo de Josué que no conquistaron, que era matar a los jebuseos, expulsarlos, que era una historia linda que veíamos cómo David expulsó a los jebuseos, que representa el espíritu religioso, expulsó a los cojos, a los ciegos. Y en el capítulo número 7 nos encontramos con un descanso de David. Nos dice en el capítulo 7, versículo 1, que Dios le da descanso a David, le da reposo de todos sus enemigos. Y acá vemos cómo el Señor, cuando tenemos pruebas, cuando tenemos guerras, son momentáneas, es un tiempo, no es toda la vida. Entonces nos da un descanso y nos da una provisión como para poder descansar, tener nuevamente fuerzas y enfrentarnos a otras batallas, porque nuestro caminar es de batalla tras batalla, pero nos da descanso. Entonces lo que hace David podría estar descansando, podría estar totalmente haciendo viviendo su vida con todas sus mujeres. Recuerden que tenían muchas mujeres, pero vemos que él está totalmente, no se toma vacaciones y él estaba totalmente preocupado por el arca. Y David lo que quería era hacerle un templo, un lugar. Él dice, yo habito en casa de cedro y el arca no, y el arca solamente está entre medio en una tienda. Entonces lo que vemos es que por el profeta Natán, Dios le habla a David y le dice, no, no me vas a dar una casa a mí, Jehová le está diciendo, sino que Jehová le va a dar una casa espiritual a David. Estamos viendo cómo excede a todo lo que pensaba David. ¿Y qué está hablando? Porque le va a decir que va a sostener su reino y le va a dar un reino eterno. Por eso cuando hablamos del pacto de David, es que le dice a David que la descendencia de David y que va a ser un reinado eterno, que tiene que ver con la semilla mesiánica, que tiene que ver con el Cristo que viene de la descendencia de David y que va a ser un reino eterno, que es el reino del Señor Jesucristo, que es eterno. ¿Qué es lo que creyeron los israelitas? Tomaron todas estas cosas para creer que iba a venir un rey y que iban a ser reyes literales, que en lugar de que esté Roma o el imperio que esté, iba a estar Israel y que ellos iban a gobernar eternamente y que iban a ser un imperio y que todos iban a someterse a ellos. Bueno, eso es muy común. Fíjense que hoy en día los evangélicos cómo toman las escrituras y no nos podemos asustar en nada. Vemos gente, por ejemplo, que anda por el mundo diciendo de que Dios tiene bendiciones. Si bien tienen bendiciones, pero sacan todo de contexto. Por ejemplo, hoy me sorprendí porque esta cantante Christine de Clario, hoy me enteré, me dijeron que ya es una noticia vieja, de un año o dos, pero lo que había visto es que esta mujer, dicen que en su iglesia muere la hija de una amiga que tenía 3 años, creo, y dice que no la enterraron, que estuvo como una semana en la iglesia y empezaron a hacer cadenas de oración para que Dios la resucite. Y ahí empezamos a ver, claro, si el pueblo de Israel se imaginaba que Dios le iba a dar un reinado eterno, hoy obviamente que el hombre con el mismo corazón perverso vemos que está manipulando las escrituras y llevándolo a su conveniencia. Entonces, y ni hablar con lo que es hablar del apocalipsis y todo lo que es producto del deseo del corazón del hombre. Hola Roberto Cabreras, ¿cómo andás? Bendiciones, hermano. Cristina Torres, gracias por estar ahí. Entonces, lo que vemos es que en el capítulo número 7 les da el pacto a David. Este pacto, ¿de qué va a tratar? Lo que vemos, David, ¿cómo andás, David? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Si esa noticia me la habías pasado vos, David, acerca de Cristín de Clario, y yo quedé sorprendido cuando dijo no acepto un no como respuesta, y ahora veo que quieren resucitar muertos. A ver, ¿qué es lo que estamos viendo? La palabra nos dice que Dios le dará un espíritu engañoso para que crean la mentira. Ellos mismos creen la mentira, ellos mismos creen que pueden resucitar gente. Hola Yoli Gallegos, ¿cómo estás? Bendiciones. Hace rato que no hablamos, después charlamos, que no sé cómo estás vos, quería saber en estos días que cómo estás, así que espero que estés bien. Fortalecete con la palabra que vamos a estar bien. Damaris Clavijo también ahí, bendiciones, gracias por estar en el grupo que siempre están.
estas cosas que estamos viendo nos habla de el hombre irracional. José Daniel, bendiciones hermano, gracias por estar ahí en YouTube. Vemos lo que es cuando el hombre deja las escrituras de lado. El hombre ya por naturaleza es enemigo de Dios. El hombre no quiere saber nada con Dios. Y esto es lo que vamos a ver ahora un poquito en el capítulo número 8, que vamos a ver los dominios. Y nos va a hablar, a ver, la Biblia siempre nos habla de lo mismo. El religioso, el pecado, el perdón, cómo llegar a Dios. No, nada más que hay 800.000 ejemplos. Fíjense la bondad de Dios que nos explica lo mismo con 800.000 de ejemplos. Siempre lo mismo. Y no lo entendemos, eso es lo loco. Pero bueno, estas cosas que estamos viendo es porque el hombre ha decidido darle la espalda a Dios. Cuando el hombre decide darle la espalda a Dios, lo primero que hace es cerrar la Biblia. Y cuando cerramos la Biblia, nos guiamos por el corazón. Y ahí estamos mezclando lo que es cosas de Dios con cosas que Dios no dijo, promesas que Dios no dio, y uno se las empieza a apropiar como si fuera que son de uno. Y así andan por la vida, queriendo utilizar a Dios como un amuleto, utilizando a Dios como un abuelo bueno, un abuelo bonachón que le pedimos lo que queremos y que nosotros somos los nietos caprichosos y que Dios nos tiene que dar todo porque Él muere por nosotros. Nos ama tanto y no entienden de la soberanía de Dios, de la gloria de Dios, de la majestad de Dios, de que es eterno y que si mandó a su amado Hijo a la cruz, cuánto más a nosotros que somos pecadores y que somos rebeldes por naturaleza. Entonces, bueno, todo esto estamos viendo en el sistema religioso. Pero acá, como estamos estudiando la vida de David, vamos a ver que David no es que somos nosotros. Estoy cansado de ver prédicas donde te enseñan de que David sos vos y que Goliat es tu problema, es tu enfermedad, es la camioneta que te querés comprar, es el amor de tu vida. Entonces ahí lo tenés a Goliat. Andá y vencelo porque Dios te quiere dar la victoria. No, David es un tipo de Cristo. Nos muestra a Cristo que Él es el que va venciendo las guerras. Y esto es lo que vamos a ver en el capítulo número 8. Vamos a ver que David, luego del pacto que Dios había hecho con David, acerca de que un pacto de que la casa iba a perpetuar, de que de la familia de David iba a salir el Mesías, vemos que en el capítulo número 8 David no se queda en sus laureles y va a seguir trabajando. Y esto es lo que quiero que entendamos, lo que es el carácter del cristiano. Entonces, vamos a el capítulo número 8. En el capítulo número 8 nos dicen, el título es que David extiende sus territorios, sus dominios. Fíjense que desde Josué, cuando tuvieron que ir a conquistar, conquistaron un 80-90% del territorio. Faltaba unos porcentajes o algunos lugares para conquistar que se lo dejaron a los tiempos de los jueces, los que venían, que tampoco lo hicieron, no conquistaron nada. Y David se encuentra con que estaba totalmente todo tomado nuevamente. Convivían con los pueblos paganos, que se les estaba prohibido. Hola Emilia Sosa, bendiciones, ¿cómo estás? Entonces, ahora vamos a ver que David, luego de este descanso, fíjense que en el capítulo número 7 nos dice que Dios le había dado un reposo. Pero fíjense que David no vive de vacaciones. Es más, cuando estuvo de reposo, estuvo buscando a Dios. No es que dijo, bueno, tiro la Biblia, voy a andar en pantuflas con el reinado y voy a descansar y disfrutar de mis mujeres, voy a disfrutar de los deleites, voy a disfrutar de mi reinado. No, no hace eso David. Por eso en el capítulo número 8 nos dice, después de esto, fíjense cómo empieza el capítulo número 8, después de esto, ¿después de qué? Después del reposo, después del descanso. Por eso debemos entender que el Señor te da un tiempo de batalla, un tiempo de prueba que tenés que superar, una prueba, y después de eso viene el descanso, viene el reposo, viene la paz, la tranquilidad, donde cesan las peleas, pero después de esto te levanta de vuelta para que vuelvas a afrontarte una nueva prueba. Por eso está diciendo después de esto, del reposo, del descanso y después del pacto. Esto es lo que está hablando, después del capítulo 7. Nos dice, aconteció que David derrotó a los filisteos. Fíjense qué linda palabra. Siempre que vemos los filisteos, vemos guerra, vemos miedo, vemos el pueblo de Israel corriendo, huyendo de manera cobarde, vemos al pueblo de Israel donde está sometido, donde está desesperado, donde está lejos de Dios. Pero lo que vemos es que en el capítulo 8 la diferencia es que David
se va a enfrentar a una guerra y vemos que espera prudentemente, está en comunión con Dios, recibe las promesas, estudia su palabra, está haciendo lo correcto y así se va a empezar a enfrentar a las pruebas. La mayoría de los cristianos están acostumbrados a salir a pelear a ciegas. No saben ni en qué condiciones están ellos espiritualmente, ni cómo están delante de Dios, ni qué problema tienen, ni contra quién van a pelear, pero así se van a la guerra diciendo de que Dios lo tiene que proteger porque son princesos del reino. Y después vemos que terminan dejando, terminan abandonando o terminan como Saúl, consultando a los brujos, consultando a la divina de Endor. Y muchos cristianos andan así por la vida. Cuando no encuentran respuestas o las cosas no salen como se lo imaginaron, se van a cualquier secta o se van a cualquier lugar donde pueda satisfacer las necesidades que tiene en su corazón. Esto es lo que hacen la mayoría de los cristianos. Uno se imagina cómo va a ser la guerra, uno se imagina cómo va a ser la lucha. Uno se imagina que vas a tener un problema económico, vas a ir al cajero, pones la tarjeta y los billetes van a salir uno atrás del otro. Así te tiene que bendecir Dios. Vas a andar caminando por la calle y te encontrás un maletín de dinero. Tenés un accidente, alguien te pone la mano en la cabeza, te oran y se va como por arte de magia. Todas esas cosas son muy del hombre, que el hombre piensa que así se tiene que manejar Dios y lo toman como que Dios se maneja así. Pero eso no es lo que enseñan las Escrituras. Entonces, lo que vemos es que después de esto David empieza a conquistar, empieza a derrotar los pueblos, pero vemos que David no está en un contexto de pereza, no está en un contexto de vagancia, no está en un contexto de religiosidad. Cayó, sí, y muchas veces. Ya lo vimos caer en muchas pruebas. Lo vimos caer que mentía, lo vimos caer que estaba con el pueblo filisteo, vimos que estaba llevando el arca como quería. Eso habla de la ignorancia bíblica, de querer adorar a Dios como queremos y no como está escrito. Pero lo lindo de todo eso es que aprende, que corrige, que se arrepiente y da vuelta a la página. Pero lo que estamos acostumbrados a ver es que, por ejemplo, David llevando el arca, lo veíamos que estaba adorando a Dios como a él le parecía, como él le creía conveniente, como si fuera que Dios se iba a gozar, y no como estaba en las Escrituras. Y hoy exactamente lo mismo, vamos al sistema religioso y nos encontramos con gente adorando a Dios como le place, adorando a Dios como se imaginan. Entonces, si al hombre le gustan los títeres, llevemos los títeres a la iglesia, al hombre le gusta bailar, porque es algo de la carne, vamos a bailar en la iglesia, al hombre le gusta el show de luces, de baterías y todos los que son instrumentos del mundo, llevémoslo al mundo. Lo mismo. El problema es que los hombres que están adorando de esa manera en el sistema religioso, con este tipo de parafernalias en la iglesia, donde no es un lugar reverente, su vida va a ser un caos, su vida va a ser un desastre. Y van a tener juicio tras juicios. Y estos son los cristianos que andan, ay Señor, ¿dónde está el problema? Adorás como querés, no agarras la Biblia, caminás como querés y encima te pensás que Dios tiene que moverse como según los deseos de tu corazón. Entonces David está enfrentando a los filisteos con conocimiento bíblico. En Primera de Crónicas 15 nos dice que David estaba totalmente en comunión con la palabra la pone en práctica porque fue a buscar a los levitas, fue a buscar a los coatitas, empezó a hacer todo conforme a las Escrituras. Fíjense qué loco, obedecemos y ahí ya lo vemos a David que está capacitado para ir a enfrentar a el enemigo. Entonces, por eso nos dice que después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos. Hola Silvia Rojas, bendiciones, ¿cómo estás Silvia? Qué lindo verte. Perdón, en estos días que tuve un problema de internet, ayer un problema de YouTube que por 24 horas no podía transmitir, así que, pero ya se está solucionando y esperemos, oren por esto, porque igual ahí yo tengo mi técnico David Silva Donosos, que ya lo voy a tener que utilizar porque se me cortan las transmisiones y bueno, el objetivo es que no defraudar al grupo que se esfuerzan demasiado para estar a horario, estudiar, llevar la palabra, así que es una responsabilidad para mí. Bueno, ahora David va a enfrentar al enemigo. Tiene todo en su lugar, todo correctamente, está bien. ¿Y qué es lo que vemos? Dios le da la victoria. Dios les empieza a dar la victoria. Por eso nos dice que David derrotó a los filisteos.
Los filisteos representan el enemigo. Los filisteos representan al enemigo que tenemos que vencer, que es nuestro corazón perverso, que es la carne, que es Satanás, que es el pecado. No, que Satanás está evitando mi bendición. No, no, no. Eso es pura y exclusivamente soberanía y gracia de Dios de lo que venga o que nos venga. Puede ser que Dios tenga que quiere que sea millonario, puede ser. Puede ser que sea un pobre y un indigente, sí, puede ser. Es todo la voluntad de Dios. Pero acá estamos viendo que David derrota a los filisteos. Recuerden que los filisteos eran avanzados en tecnología en cuanto a hierro. Ellos sí que sabían asustar al pueblo, como con Goliat, con los caballos cerrados y con hombres a caballo y con espadas. Y el miedo era algo totalmente que con esto dominaba a todos los pueblos. Pero David no lo vemos dando mucha vuelta. No lo vemos como el pueblo de Israel que está 40 días escuchando a Goliat. No, no, nos dice, David derrotó a los filisteos, punto. ¿Qué tanto problema? Ya está preparado, está listo y va a pelear y los vence. Dios le da la victoria. Y nos dice, y los sometió. Atento con esta palabra. David somete a los filisteos. Fíjense que en las escrituras nunca vamos a estar hablando de que exterminó. ¿Por qué? Porque el pecado no es algo que se extermina. El pecado no es algo que va a desaparecer de tu vida. Si fuiste un drogadicto y lo podés vencer, pero no lo vas a exterminar de tu vida. Porque en algún momento te va a venir la tentación nuevamente, en algún momento podés volver a caer y siempre va a estar ahí, latente. Y pasa. Hay gente que se ha drogado mucho y cuando se escucha hablar de droga o ve o siente olores a las drogas o a los cigarrillos, esas cosas que fuman, marihuana y todo eso, se empiezan a volver locos, dicen. Dicen que la boca sola se les empieza a mover, todo por las abstinencias. Entonces, pueden tener dominado, pero nunca lo van a exterminar. Hombres que fueron siempre lujuriosos, mujeres lujuriosas, donde llevaron una vida desordenada sexual durante toda su vida, pueden someter el pecado, como lo está haciendo David con los filisteos, dominarlo, de estar caminando en santidad. Pero puede pasar un momento donde ve una persona y el corazón empieza a latir, a acelerarse, donde empiezan a venir los deseos nuevamente, donde uno está, y esto es lo que estamos hablando, de el pecado que David lo está sometiendo. ¿Se entiende? Y a esto nos está llamando la palabra. Someter el pecado. ¿Qué significa? No lo vas a derrotar. Y a mí me da risa, yo me parto de la risa con pastores que dicen acepté a Cristo y no pequé nunca más. Bueno, además de ser herejes, son unos hijos de Satanás que son unos mentirosos. Y ahora vamos a tratar mucho esto porque ahora nos viene una palabra muy clave que les puedo asegurar que para todos los que están conectados es lo que tiene que ver ahora. Ahora ya vamos a ir. Entonces, acá nos dice que David derrotó a los filisteos. Ahora, para nosotros, esto no es un libro de historia, esto es para nosotros. Nosotros, que David vence a los filisteos significa que Jesús vence nuestros pecados. Pero tenemos que tener todo en orden como David. Fíjense que David corrigió la oración, fíjense que David viene sometiéndose a Dios, fíjense que David está cumpliendo con su responsabilidad, pelea contra los enemigos y vence, hace todo lo que se le pide y todo lo que se demanda como un hijo de Dios. No es un princesito vago que Dios le da todo porque es su hijo. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es empezar a corregir toda nuestra vida como lo tiene David todo corregido. El área sexual es otra cosa, la poligamia, que ya lo vamos a ver por otro lado cuando llegue el juicio. Pero todo lo que se le está demandando a David como responsabilidades que él tiene, las está cumpliendo. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Por ejemplo, el otro día vino un amigo y mi amigo me decía, no, porque me fui a una iglesia y era así, me fui a otra iglesia y era así, me fui a otra iglesia, estoy buscando, y al final que esto, que el otro, que allá, que acá, y son todas malas, son todas feas, Y digo, sí, está bien, el tema es que obviamente que van a tener errores, todo, buscó una iglesia sana. Ahora, yo le pregunté, ¿y de qué manera servís vos? Conforme a tu responsabilidad, ¿qué haces en una iglesia? Se da cuenta que estás en una iglesia pagana. Yo estuve en una iglesia pagana y siendo consciente que era una iglesia
pero quise hacer la diferencia desde adentro, de que se abra la Biblia dentro de la iglesia, de que el grupo abra la Biblia. Y Emilia es testigo de eso. En esa iglesia, estuve ahí en una iglesia pagana, donde quise servir de adentro. Hice sonido, barría, si había que buscar una pileta para el bautismo, la llevábamos, servía desde adentro. Intentaba, pero porque lo entendía, lo entendí y trataba de aplicarlo. Y yo le pregunté a mi amigo, ¿qué estás haciendo en la iglesia? Solamente estás criticando. Entonces, que todas las iglesias sean herejes, que el mundo sea pecador, todo no es una excusa para que no hagas tu responsabilidad. ¿Estás estudiando las Escrituras? ¿Estás conociendo a Dios? ¿Estás poniendo en práctica lo que aprendemos? ¿Estás cumpliendo con tu responsabilidad como ciudadano, como hijo de Dios, como cristiano, como hermanos en Cristo? ¿Respetás a tus hermanos? ¿Sos de ayuda? ¿Ayudás en todo ámbito, en lo espiritual, en lo económico, en lo servicial, en poner un oído? ¿Estás sirviendo en algo? Y ahí está el tema. No, yo estoy en pandemia, yo estoy en cuarentena, así que estoy encerrado entre cuatro paredes, no puedo servir. Buenísimo. Si ese es tu criterio, sos un perezoso. Entonces, cuando vemos que empezamos a levantarnos, queremos servir, tenemos la carga de servir, y esto es lo que tenemos que tener, la carga de servir. Por ejemplo, el otro día una chica en los grupos así de WhatsApp se fue porque no le gustaban los chistes de unos chistes o otra cosa. No tengo problema, bueno, que se vaya porque no hay problema. El tema es que si no servimos ni siquiera por WhatsApp, si no servimos ni siquiera con el vecino, ¿cómo vamos a servir a Dios? ¿Se entiende? Es como que nos presentamos delante de Dios y queremos servir, pero a Dios, cara a cara. Al resto no queremos servir en nada. Entonces, yo a la chica le dije, porque en el mundo soportaba muchas cosas, pero el problema es que entre hermanos no nos soportamos. Entonces, por eso es lo que yo le había dicho de que, bueno, mucho no le toqué el tema. Pero el tema es que debería servir. Debería ser una diferencia desde adentro. ¿Se entiende? Porque el problema es que cuando nos alejamos, empezamos a caminar solo, llaneros solitarios. ¿Y a quién te servís? ¿A quién servís? A mí solo. El mundo es pecador, la iglesia es pecadora, todos. Y entonces, cuando vemos, estamos dando vuelta en el desierto en el mismo lugar. Entonces, perdón que sea insistente o que esté profundizando mucho, pero vamos a tratar este tema ahora. Acerca de, ¿por qué? Porque muchos estamos caminando, pero lo que estamos esperando no llega. Hay algo que evita que lleguemos a esa bendición, que lleguemos a esa paz, que lleguemos a ese ministerio, que lleguemos a una iglesia. Hay algo que está trabando. Que estamos hace mucho tiempo dando vuelta en lo mismo y hoy quiero hablar de esto. Y no es que vamos a hacer una oración para que se rompa, no. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces, David somete a los filisteos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un poquito. Vamos a ver Gálatas capítulo 5 y vamos a ver qué es lo que David sometió y qué es lo que nos está enseñando a nosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Esto hay que someter. Esto hay que tenerlo controlado. ¿Qué significa someter? Que no se enseñoree de nosotros. Por eso nos dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Acá nos pone un primer grupo. Este grupo tiene que ver con el área sexual. Entonces, decimos, nos autoanalizamos, ¿tenemos dominada el área sexual? Adulterio, somos casados. Porque hay muchas veces que tenemos que explicarlo como si fuera que no conocen estos temas. Sería una cuestión de ponernos un espejo. El adulterio es que cuando una persona casada tiene relaciones extramatrimoniales. O cuando una persona se mete con una mujer casada o una mujer con un hombre casado, o viceversa, porque hoy podemos esperar cualquier cosa. El adulterio tiene que ver con eso. La fornicación tiene que ver con las relaciones sexuales fuera del matrimonio. ¿Qué significa esto de la fornicación? La fornicación tiene que ver cuando
uno no tiene el interés con una pareja de tener algo serio, de formar una familia o algo. Entonces, la fornicación es cuando estoy con una persona, tengo sexo, pero no quiero nada. Es como decir, como una concubina que había en el Antiguo Testamento. Entonces, inmundicia ya tiene que ver con una mente retorcida, donde la inmundicia te lleva a pensamientos perversos, donde ya empezamos a ser como animales, donde uno empieza a tener los deseos alocados, sodomitas, pensamientos de todo tipo de perversión sexual. Después nos habla acerca de la lascivia, que ya es el colmo de los colmos. Son las personas que andan con hombres, con mujeres, con animales, que y encima no tienen vergüenza. Fíjense que hoy en día ya se ha perdido la vergüenza. Entonces, mujeres lesbianas jactándose de sus actos, los hombres también luchando por lo que es los derechos de acostarse con alguien. Y bueno, ahí ya llegamos donde la lascivia, ya se llega al colmo. Entonces, por un lado nos pone lo que es el área sexual. Nosotros, acá, llevémoslo ahora, nos dice que David sometió a los filisteos. Acá están los filisteos. Esto es lo que hay dentro. A ver, vamos a ver el área sexual, vamos a hacer un rastrillaje. Bueno, David los venció. Significa que Jesús va a vencer, porque si es por nosotros no podemos, ¿eh? Ahora, nosotros lo que tenemos que hacer es estar como David, adorando de una manera correcta, con reverencia, frente al arca, en comunión con Dios, cumpliendo con la responsabilidad. David era rey ahora y estaba cumpliendo. Conquista, expande sus territorios, está gobernando. Nosotros por ahí no somos reyes, pero ¿qué estamos haciendo? Somos padres de familia. Bueno, estamos ejerciendo el rol. Somos trabajadores en nuestro trabajo, estamos haciendo nuestro rol, nuestra responsabilidad. Entonces, en ese contexto nosotros tenemos que someter el pecado. Y ahí nos está hablando de el área sexual. ¿Lo tenemos dominado, lo tenemos tranquilo, la mente está tranquila o se nos desvía y hacemos cualquier cosa? Bueno, si estamos en esta situación, estamos muy lejos de lo que nos está enseñando el libro de 2 de Samuel. Después nos habla acerca de la idolatría y las hechicerías. Acá nos habla acerca de los grupos sociales. La idolatría, no, perdón, acá nos está hablando acerca, a ver, la idolatría, estos son los pecados religiosos. Idolatría tiene que ver con algo que se está oponiendo a las cosas de Dios, que violan el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, tenés una mujer que es tu Dios, listo, idolatría. El fútbol, idolatría. Tu trabajo, idolatría. Tus hijos, idolatría. Cualquier cosa que pongas antes que Dios, ahí ya está la idolatría. No hace falta ir a un santo o a una estatua de yeso. Entonces, estos son religiosos. Porque podemos estudiar, podemos leer, podemos tener corbata, podemos cantar santo, santo, santo y tener ídolos, cosas que amamos más que a Dios. Entonces, esto hay que corregirlo rápidamente y someterlo. Por ejemplo, yo cuando era religioso, que estuve en una iglesia pentecostal, después voy a hacer me dijeron si podía contar un poco el testimonio de la iglesia pentecostal que fui, porque yo también fui testigo de Jehová hasta los 12 o 13 años de chico. Y después en algún momento voy a hacer algún videíto contando la experiencia, fuera de lo que sea extra bíblico y como experiencia de qué es lo que viví, lo que aprendí o las cosas que veía. Y por ahí ahora después, ahora que estoy de vacaciones, por ahí haga algunos videitos de esto contando estas cosas. Pero la idolatría es lo que se opone en la parte religiosa. Hechicería nos habla acerca de cuando una persona está encantada, cuando una persona está hechizada. Entonces, yo puedo estar encantado por un pastor, puedo estar encantado con una iglesia, con una denominación, con un movimiento, y veo mucha gente que está hechizada en la parte religiosa, que están hechizada con su movimiento religioso, y hasta de sana doctrina. Veo gente muy fanática de Calvino, veo gente muy fanática con la iglesia reformada, veo muchos fanáticos pentecostales, veo muchos fanáticos del séptimo día. Entonces hay muchas personas que tienen el fanatismo religioso y eso es hechicería porque están hechizados. Es como decir esas personas que son fanáticos políticos. No, mi presidente es lo más. No, pero es un ladrón. No, pero mi presidente y mi gobierno y mi partido político están encantados, están hechizados. Esto es lo que hablan de la hechicería. Por ejemplo, hay personas
que el otro día me contaron que había una chica muy bonita, todo, y tenía un novio gordito, feo, vago, borracho y todo. Y la novia muy bonita. Pero bueno, se enteraron de que el gordito andaba con otra mujer. Y fueron y le contaron a la chica esta que el novio andaba por ahí con otra mujer. Y la chica le dice, no, no, yo ya lo sé. Yo ya lo sé, pero yo como lo amo sigo estando con él. Y nosotros decimos, pero pará, un poquito de dignidad, aunque sea, amate un poco, querete un poquito, o por lo menos una cuestión de vergüenza, decir, bueno, de última, ¿con qué cara salgo al mundo? No, no, ella estaba contenta porque ella le permitía que ande con otro. Eso se llama hechicería. Están hechizadas, están encantadas. Entonces, todas estas cosas, y muchos pasamos también por hechicería de amar a un pastor, a una religión o a alguien. Y eso atenta contra la gloria de Dios. Entonces, la idolatría y la hechicería tiene que ver con los pecados religiosos. Entonces, atento con esto. Estamos caminando, estamos sirviendo, pero estamos amando más a teólogos, a Paul Washer, a tal predicador o a tal cosa. Y lo veo mucho, ¿eh? Entonces, eso es algo a corregir, los pecados religiosos. Después tenemos los pecados sociales, las enemistades. Muchas personas son santas delante de Dios en la iglesia, pero se pelean con todo el mundo, conflictivos, problemáticos, siempre con problemas. Siempre con problemas, con uno, con el otro, y ya son así conflictivos. Y siempre hay problemas. Entonces, enemistades, pleitos, este tipo de peleas religiosas en el trabajo, hay personas que son así conflictivas. ¿Tenemos estos problemas? Celos, somos celosos. Celoso de un amigo, celoso de tu pareja, celoso de tus hijos, celoso de tu iglesia. Iras, explotamos en ira. Somos personas iracundas que estamos lo más bien y después nos agarran unos ataques de ira y explotamos. Contiendas, disensiones, herejías. Bueno, todas estas cosas tienen que ver con lo social. Por eso acá están todos los pecados y estos son los filisteos que nos está hablando David de conquistar. Someterlos. No que lo vamos a exterminar y vamos a caminar de nube en nube vestidos de blancos. No. Someterlo. Y el que esté firme, mire que no caiga, nos dice el apóstol Pablo. Hola, Mercis Magallanes, bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces, después nos dice, versículo número 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. ¿Qué es lo que dicen? Y bueno, como no dice no tomar vodka, no fumar marihuana, como dijo un delirante que se dice que es cristiano, y dice, la marihuana no es mala, siervo, dice, hay que fumar porque Dios te dio para que nos gocemos, y bueno, el tema es que podríamos decir, pero la Biblia no dice que no fumemos marihuana, no, pero te dice cosas semejantes a estas. Entonces, en cosas semejantes nos habla de cosas que van a dañar a tu vida. La marihuana nos habla de las hechicerías. Entonces, cuando hablamos de hechicería, me fumo un cigarrillo de marihuana y voy a estar fuera de sí. Voy a estar alucinando, voy a estar haciendo cosas que... Y eso es de hechicería. Entonces, por eso nos dice cosas semejantes, el que tiene oído que oiga. Y nos dice, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. El que piensa que practicando todas estas cosas, yo me voy al cielo igual porque mi Dios es un Dios bonachón, que al final no existe el infierno. Bueno, está muy equivocado. Por eso nuestra desesperación es corregir todo esto. Cristo viene, aparece un Pentecostés. No, que no venga porque tengo que corregir tantas cosas. Dame tiempo, Señor. Eso es lo que tendríamos que decir. Porque hay gente que dice, ay, ya que el Señor viene, ya nos vamos. Están convencidos de que se van y están viviendo así. Donde si tendrían un poquito de sentido común, tendrían que decir, no, Señor, no vengas porque tengo que corregir esto, mi mente está torcida, hay áreas que tengo inmundicia, tengo pleitos, tengo esto, Señor, dame tiempo porque no lo puedo corregir y busco y no puedo y así tenemos que estar, desesperado. Pero hay personas, no, nos vamos con el Señor. ¿Cómo está tu vida espiritual? No tengo idea, pero que me voy. Bueno, acá nos está mostrando cómo estamos espiritualmente. Entonces, volvemos a 2 de Samuel. Y perdón que me estoy trabando un poquito en esto, pero es muy importante para ver esto porque acá hay un quiebre en lo que es David, que empieza a conquistar y que empieza a vencer. Y tenemos que entender el proceso. ¿Por qué no conquistamos? ¿Por qué no vencemos? Y cuando estoy diciendo conquistar y vencer, no estoy hablando de que tenga una iglesia de 800.000 personas, que tenga una casa en el mar, que tengas una camioneta. No. Puede ser, pero puede ser que no.
Estoy hablando de que estés cumpliendo con el plan que Dios tiene para tu vida. Eso. Entonces, en el capítulo 8 nos dice, después de esto aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Nosotros tenemos que conquistar todos esos filisteos que estuvimos viendo recién en Gálatas capítulo 5, versículo 19. Y nos dice, y tomó David Meteg Ama. Esta es la palabra que quiero que entiendan. Meteg Ama. De la mano de los filisteos. ¿Qué significa esto? Acá nos está mostrando un lugar, David. Acá nos está mostrando algo que es estratégico. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 18. Vamos a Primera de Corintios, vamos a ver de qué está hablando. Primera de Crónicas. Estoy pensando en Corintios, ¿se ve? Primera de Crónicas, capítulo 18. Y vamos a ver qué es esto, Meteg Ama, qué es lo que significa. En el capítulo 18, que está bien, hablando de lo mismo, de Primera de Samuel, pero nos da un poquito más de luz, que nos dice, después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos. Bueno, no hay nada nuevo hasta acá. Y los humilló, está diciendo, acá está, que está venciendo el pecado. Y tomó a Gat. Acá está la palabra que quería, que no está en Segunda de Samuel, que nos dice que tomó Gat y sus villas de la mano de los filisteos. Entonces, ¿qué es lo que quería que les digan cuando nos dice que nos está redactando lo mismo? Tomó David a Meteg Ama. Esto significa Gat. Esto significa Gat. Y a esto quiero que vayamos ahora a aplicar. ¿Qué significa Gat? ¿Qué es lo que está evitando que no seas usado por Dios? ¿Qué es lo que está evitando? ¿Qué es lo que está trabando con nuestra vida, con nuestro ministerio? Que ya tengo 49 años y sigo soltero. ¿Qué pasa que sigo 73 años y sigo sin trabajo? ¿Qué pasa que hace 800 años que predico y nadie se convierte? ¿Qué pasa que estoy queriendo integrarme en alguna iglesia y no puedo y estamos años? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está trabando esto? Meteg Ama. Ya estuvimos viendo. ¿Y qué es Meteg Ama? A ver, ¿se acuerdan cuando Saúl conquista Malek y tenía que destruir todo? Significa todos los pecados. Pero dice que no, que dejó lo más lindo, lo más agradable, que dejó todo lo que, las ovejas, dejó al rey, todo, y que después viene Samuel y lo reprende. Bueno, ¿qué significaba eso? Significaba que no había destruido el pecado el pueblo de Saúl. ¿Qué significa para nosotros? Aceptamos a Cristo, qué lindo. Destruyo todo lo feo. Todo lo que ante mis ojos son los pecados feos, pero dejo mis pecados favoritos. Eso no los dejo. Eso es Meteg Ama. Y todos tenemos pecados favoritos. Hay pecados que los eliminamos rápidamente. Hay pecados que ni los cometemos. Por ejemplo, a mí me dicen, adorar imágenes. Para mí no es ni un pecado porque no tengo ni la intención de adorar una imagen, no me causa nada, entonces no es nada para mi vida. Ah, pero hay pecados que no les voy a contar porque no quiero que sean chusmas. Pero todos tenemos cosas y debilidades que por lo que vivimos en el mundo nos adaptamos y nos abrazamos a ciertos pecados que nos cuesta más dejarlos. Y que seguimos caminando en Cristo y que seguimos con nuestro pecado favorito abrazados. Eso es Meteg Ama. Eso es Gat. ¿Qué significa Gat? Gat significa el territorio enemigo. Gat estaba en los filisteos. Fíjense, ¿dónde era el capítulo? Fíjense, en el capítulo 27, no lo anoté, pero fíjense en el capítulo 27, en el capítulo 27, versículo 3, nos dice que moró David con Aquis en Gat. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? David, en el versículo número 1, dice, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos porque voy a ser muerto. ¿A dónde se va David? Al mundo, a Gat, al pecado que siempre, al pecado favorito.
Por eso nos dice que David moró en Gat con Aquis, con otro rey. Y ahí lo estuvimos viendo que David, cómo caminaba con Aquis. Era un mentiroso, era un mercenario, era un asesino, mataba a todos, era un pandillero. Le iba muy bien en Gat. Vivieron 2 años en Ziklag, que esto es Gat. Ah, divino. Y vos podés estar 2 años con tu amante. Sí, qué lindo, que voy a la iglesia, pero cada tanto la veo, me saco las ganas, le digo cosas por celular. Vos podés seguir atrapado a tus negocios ilícitos. Sí, sí, qué lindo, porque con un trabajo de 2 horas recupero lo que hago en un mes. Y qué lindo, sí, sí, sí. Eso es Gat. ¿Se entiende? Que volvés a tu pecado favorito. Después también habíamos visto, antes también, en el capítulo, ya les digo, en el capítulo, ya les digo que anda por ahí. No los anoté, ahora se me vienen a la cabeza. Pero bueno, en el capítulo número 21 de Primera de Samuel, estamos viendo Primera de Samuel, estamos viendo lo de David, cómo David va a Gat y cómo actúa y cómo se comporta y cómo significa este meteg ama, que es este pecado que te traba y que siempre está ahí vigente. Entonces, en el capítulo 21 vemos que David va a los sacerdotes de Nob y en lugar de quedarse con ellos, sale huyendo. Le pide la espada de Goliat. ¿Y a dónde se va? Versículo 10 del capítulo 21 de 1 Samuel nos dice, y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Otra vez, vemos que David otra vez se va al mundo. Otra vez se va, bueno, esta es la primera vez que se va. La que nombramos recién es la segunda. Entonces, lo que nos dice es que él estaba enfrente del rey Aquis, y nos dice en el capítulo 12, dice, David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor del rey Aquis. ¿Qué es lo que vemos? David tenía miedo, tenía temor. Esto es lo que pasa cuando estamos viviendo en el mundo, estamos viviendo en el pecado. Entonces, David ya empieza a caminar con una mente entenebrecida, ya empieza a caminar con miedo. Versículo número 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos. Esto es lo que hace Gat. Esto es lo que hace el pecado. Meteg ama, insisto, lo que estaba diciendo 2 Samuel. Entonces, vos estás caminando en Cristo, pues ya estamos hablando de un hijo de Dios, que seguís metido en ese pecado, vas a vivir con miedo. No vas a tener paz. Y va a cambiar tu manera de comportarse como lo pasó con David. Y nos dice que se fingió loco entre ellos. Claro, tenía miedo porque lo iban a matar. Estaba el rey delante de él. David había matado a Goliat. Fíjense que mata a Goliat, que es el enemigo, y ahora está en el territorio de Goliat. ¿Y cuántas veces vemos así personas que reprenden y hablan de que el enemigo, pero viven con el enemigo? Hay pastores que hablan del adulterio y viven en adulterio. Hay pastores que hablan de la codicia y de la avaricia y son codiciosos, son avaros. Bueno, David había vencido a Goliat, pero ahora lo estamos viendo que finge ser locos entre ellos y escribía en la portada de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y es esto lo que estamos viendo. David se encuentra en territorio enemigo, David era famoso, David tenía la espada de Goliat, estaba haciendo ostentación contra el lugar donde al pueblo de Goliat y está haciéndose el loco ahora. Este es el cristiano que está caminando en pecado. Entonces, lo que estamos viendo es que continuamente, y después lo vemos a David en la cueva de Adulán. Cuando está en la cueva, Adulán queda en Gat, en el territorio filisteo. Y después de Gat se fue a Moab. Claro, como estaba tranquilo, estaba en el mundo. Y nosotros sí, en el mundo podemos estar muy tranquilos. Me voy al cine, me voy a comer, tengo actividades sociales, tengo una noviecita por ahí media filistea, pero bueno, ya se va a convertir. Podemos vivir en el mundo un tiempo tranquilo. Pero después va a pasar lo que le pasó a David, que el Señor lo azota. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo ahora? ¿Qué es lo que estamos viendo en el capítulo 8, versículo 1? Perdón que no avance. Pero nos dice que después de esto, de que David corrige su camino, está bien delante de Dios, está cumpliendo con su responsabilidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy?
tiene las armas para enfrentar al enemigo y es Jesús el que lo vence y somete el pecado que nunca pudimos controlar. Mi pecado favorito. Ese pecado que no se lo cuento a nadie porque es mío, porque es íntimo. Porque solamente yo sé cuál es mi pecado y que cada uno lo tiene que tener identificado. El que me dice que no tiene pecado, bueno, están igual que Absalón. Vayan con Absalón del grupo de Absalón porque él decía, si hay pecado en mí, mátenme. Había matado a su hermano, había cobrado venganza, quería despojar a su padre del trono, era un vago, no vemos nada bueno en Absalón, pero él no se veía ningún pecado. Entonces nosotros lo que tenemos que identificar nuestros pecados. Y esto son los pecados íntimos, los pecados ocultos. Porque hay pecados que son vergonzosos para uno, hay pecados donde no nos sentimos cómodos, hay pecados donde no estamos bien con eso. Y esto es lo que hace que un día estemos bien, que otro día estemos mal. ¿Por qué? Porque esto trae culpa, porque esto trae vergüenza. Esto trae una carga, un peso que te quita la paz, ese pecado. ¿Se entiende? Entonces, que lo intentamos corregir, pero volvemos a caer, o que cuanto ante el primer problema que tenemos, vamos a ese pecado como consuelo. Y es eso lo que el Señor nos está hablando. Y esto es lo que evita que podamos conquistar. Entonces yo digo, camino, estudio, cumplo con mi responsabilidad, todo, pero sigo pecando y sigo chocándome ahí. Hay una puerta que no me deja pasar. Y fíjense que estratégicamente, Gat era un territorio que impedía poder seguir conquistando alrededor. Era un lugar estratégico. Acá lo que estamos viendo es que tenía un lugar geográfico, porque la herencia que Dios le había dado le dice que conquiste todo ese territorio y Dios le había dado todo. Pero se chocaban con Gat, porque era como una barrera, como una fortaleza que no podían atravesar. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que David tomó Meteg Ama de la mano de los filisteos, les arrebata, los sometió, los dominó. Y esto es lo que el Señor ya, para muchos de ustedes, muchos de nosotros, nos está, ese pecado ya, ese que sí, ese que ya sabes, que solamente vos, que solamente los hijos de Dios saben. Porque los hijos de Dios son los que lloran y los que sufren y los que se arrepienten y los que se sienten mal y que siguen caminando así sabiendo que estamos en falta delante de Dios. A ese le está hablando. El que dice no hay pecado en mí, bueno, tendría que, les recomiendo Dante Gebel, Yesenia Ten y todas esas cosas que la van a pasar divino. Después, bueno, tendrán sus consecuencias. Pero los hijos de Dios van a luchar con este pecado que los tiene mal. Entonces, pero para esto hay que ordenar toda nuestra vida, como lo hizo David. Este Meteg Ama lo conquista David. Y esto es lo que tenemos que vencer ahora. Este es el pecado que tenemos a vencer. Entonces, en el versículo número 2, fíjense cómo automáticamente cuando David puede conquistar por primera vez esto que no lo conquistó nunca, es algo nuevo para David, es un territorio nuevo que nadie lo pudo conquistar, ni Josué, ni en tiempo de los jueces, nadie pudo conquistar esto, y lo mismo con nosotros, debemos conquistarlo. Versículo número 2, fíjense lo que nos dice. Derrotó también a los de Moab, y ahí empieza. Esta puerta, esta barrera, esta fortaleza, que no podíamos vencerlo, hacía que evitaba que podíamos vencer más, porque siempre nos quedamos ahí. Entonces, al vencer ese pecado que es Gat, ese tu pecado favorito, que no es para andar diciendo, tampoco estoy de acuerdo con personas que se paran en los púlpitos a reprender los pecados de una manera, ¿por qué hay gente que anda así y que anda así? No, no estamos para andar retando a nadie, no estamos para andar metiéndonos en la vida de nadie. Lo que estamos tratando es que dar estrategias bíblicas conforme al conocimiento bíblico de cómo vencer esos pecados. ¿Ustedes se creen que la gente cuando diga, no, sos un pecador, al pecador no importa tres pepinos, va a seguir pecando? Pero sí que entienda que debe corregir, sí que entienda que cómo se debería, no es que una varita mágica, Señor, quítamelo pecador, ¡pling! Listo, no soy más pecador, qué bonito. Bueno, ahora derrota también a los de Moab. ¿Qué es lo que va a representar Moab? Fíjense, y nuevamente hablamos de lo mismo.
¿Qué estuvimos hablando? De los ciegos, de los cojos, de los paralíticos, de los que estaban en Jerusalén, que eran los religiosos. Moab va a representar a los religiosos nuevamente. Fíjense que Moab, la descendencia, fíjense que son familiares de Abraham. En Génesis capítulo 19, versículo 31, vemos un acto de incesto. Incesto, casi digo. Incesto. Hola, Daisy Alaba, bendiciones. Gracias por estar ahí, mi hermana de Ecuador. Fíjense que Abraham es la descendencia del pueblo de Dios y tenía un sobrino que era Lot. Lot es familiar. O sea que los moabitas son familiares nuestros, son cercanos. Pero el tema es que los moabitas habían nacido del incesto. Lot tuvo relaciones sexuales con sus hijas y ahí es donde nacieron los moabitas. Entonces, los moabitas vamos a ver que son cercanos, pero que no son del pueblo de Dios. Entonces, cuando estamos hablando de que empieza a derrotar a Moab, significa que empieza a derrotar a los religiosos, a nuestro entorno religioso. El moabita es la persona que camina como quiere en la iglesia. Son los religiosos que van a la iglesia y adoran como quieren. La principal característica de los moabitas es que no tienen temor de Dios. Los moabitas no les interesa lo que es la Biblia, lo único que les interesa es ser religiosos y caminar como ellos quieren conforme a su corazón perverso. Entonces, ahora nos está dando otro enfoque. Ya nos dijeron que los religiosos son ciegos, cojos, paralíticos, y ya vimos tantos ejemplos, y ahora nos vuelve a dar otro ejemplo, que los moabitas son religiosos, son cercanos a nosotros, porque están en la iglesia, están con nosotros, están en las redes sociales, están en todas partes los moabitas. Entonces ahora nos está mostrando que David los vence. No se queda en el entorno con los moabitas adorando como quieren. Fíjense que David va por más. David hubiese seguido adorando como venía con el arca en el capítulo 6. Bailando, danzando, bueno, ahí están los moabitas. Pero David corrige, por eso lo venció. Entonces nos dice que derrotó también a los moabitas. Fíjense cómo ahora empieza a conquistar más. Y los midió con cordel. ¿Qué significa? Esos son los que están en la iglesia, pero los tenemos que tener medidos, haciendo tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Entonces acá lo que está diciendo David es que hay una división. Un cordel significa una medida, un límite, y nosotros debemos tener un cordel con los moabitas, con los religiosos, un límite. Sí, yo conozco de tus sueños. Sí, vos, Juanito, vos te fuiste al infierno y hablaste con Satanás y lo viste a Michael Jackson bailando. Sí. Sí, tus lenguas, Juanito. Cordel. En ningún momento empezar a creer esas tonterías, a meterte en esto, a debatir y todo. No, una distancia. Y esto es lo que está diciendo. Entonces, este cordel los dividía y había un grupo que eran para morir. ¿Quiénes son los que están para morir? Los que no cambian más. Los que tienen 40 años en Cristo y no cambiaron nunca. ¿Qué le podés decir algo nuevo que no conozcan? Entonces, los que están para morir nos dicen que son las personas que ya son piedra de tropiezo, que ya son la cizaña, que son los religiosos. Y el otro cordel, que hay personas que se pueden regenerar, lo que estuvimos hablando el otro día, del tipo de cojo. David aborrecía a los cojos, pero un cojo se puede convertir. Un moabita se puede convertir. Pero David lo tiene bien en claro, él no se rodea con ellos, no está de par a par, son mi cuates, son mis hermanos, no, los tiene medido, ustedes allá. Y así tenemos que estar nosotros. Si viene un hermano que no conoce la Biblia, que no tiene nada, y ya tenés que ponerle un cordel, ya tenés que poner una distancia, decir, no me tengo que involucrar mucho con esta gente, porque me va a llevar al ocio, me va a llevar a la pereza, me va a llevar al chisme, me va a llevar a las calumnias, me va a llevar a la apatía en bíblica. Los moabitas te van a llevar a que odies la Biblia. Todo chisme, todos cuentos, todo cantar, bailar, toda la carne y nada de Biblia. Por eso no tenés nada que hacer ahí. Por eso un cordel, una distancia. Entonces David sigue venciendo, sigue conquistando. Y nos dice que, y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Vemos que David está sobre ellos, los tiene dominados, los tiene controlados. ¿Los tenés dominados a los moabitas?
las estupideces que dicen, las cosas que predican, ¿los tenés dominados o les crees? O los dudás o decís, bueno, no juzgamos y somos todos hermanos. No, 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 un cordel, una distancia. Sí, hermanito, siga soñando. Sí, 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 sí. Usted abre a los cielos, declare, declare. Sí, sí, sí. Entramos en ese juego supersticioso, caemos en eso y le decimos, wow, qué loco, tiene poder el hermano. O tenemos un cordel diciendo, vos allá y yo acá. ¿Se entiende? Entonces, pagaron tributo. Fíjense que los moabitas estaban del otro lado del Jordán. Fíjense que el Jordán significa el río de la muerte. El río de la muerte, ya lo habíamos estudiado en Josué, representaba de que el hombre carnal muere y cruza el espiritual. Por eso vemos que los moabitas están del otro lado del Jordán, están muertos. Porque de este lado del Jordán eran los que tenían vida espiritual. Entonces estos son los religiosos que no tienen vida espiritual, por eso viven como viven. Bueno, estos son los que hacen la iglesia pagana. Estos son los que no tienen temor de Dios. Versículo número 3. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer. Fíjense que sigue las derrotas, se sigue extendiendo. Ojalá que podamos tener una racha ganadora de conquistar pecados y mañas y corregir errores y estar caminando conforme a lo que Dios tiene, que tenemos como responsabilidad delante de Dios y en ese contexto vencer. Así es como tenemos. Y nos dice que ahora vence a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 700 hombres de a caballo. Fíjense que David los conquista. Toma los caballos. Acá, ¿qué es lo que nos dice? 700 hombres de caballo. Fíjense que el pueblo de Israel ante esta situación estaban siempre temblando, siempre se dejaban ver por el problema. Acá vemos que el problema está. David se enfrenta a estos hombres, estaban con caballos, con caballos cerrados y con espadas y con todo tipo de armas de guerra, pero David no se queda peleando entre ellos mismos, corriendo, huyendo, no, asume la responsabilidad y sale a pelear. Entonces nos dice que habían de ellos 1.700 hombres a caballo y 20.000 hombres a pie. Y desjarretó David a los caballos de todos los carros. ¿Qué es lo que nos dice? Esto de desjarretó, ¿qué significaba? Los caballos les cortaban un tendón del caballo y que solamente el caballo podía servir luego de ese corte del tendón para actividades simples, tipo animales de carga o de trabajo, pero no servían para correr y para caballos de guerra. Es como decir que agarro un tanque de guerra y le saco el motor, ¿se entiende? O algo similar. Entonces, esto de desjarretaron los caballos, no que los mataban, sino que no servían para la guerra. Eran como que eran inútiles para ir a pelear a la guerra. Y nos dice, pero, vemos que hay cositas de David, pero dejó suficientes para 100 carros. Y esto es algo que según la ley Dios no les permitía tener caballos cerrados. Entonces, hola Elena Panta, bendiciones, gracias por estar ahí, Elena. Entonces vemos que David se dejó para él 100 caballos y después ya vamos a ver, porque después va a haber un censo y muchas cosas, porque esto está en el corazón del hombre. No, mis logros, cuando el Señor reprende a David cuando hace un censo, es porque quería ver todo lo que había conquistado, eso es lo que... Entonces, acá vemos que conquista a Hadad-Ezer, deja algunos caballos, los vence a todos, sin miedo, con esfuerzo, con valentía. Y en el versículo número 5 nos dice, y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer. ¿Qué es lo que significa esto? Fíjense que si hay algo que debemos aprender de los demonios o de Satanás, es el compañerismo y lo organizado que están para hacer el mal. A ver, no me vengan a decir, no, el hermano dijo que aprendamos de los demonios. No estoy diciendo eso. Satanás y los demonios están 24 horas firmes para hacer el mal. Están organizados. Tienen legiones, tienen comandantes, tienen todo, no sé cómo será el sistema. Antes me metía en esas cosas, pero hoy no me interesa. Pero que están muy organizados, están organizados. Que tienen todo fríamente calculado, lo tienen todo calculado.
Entonces acá estamos viendo que los demonios están bien organizados porque David está venciendo, vence a los moabitas, vence a los religiosos, vence a los filisteos, los pecados internos ocultos que nunca los podía haber corregido. Y ahora cuando Satanás ve que David está conquistando todo, envía refuerzo. Y vinieron ahora los sirios de la nada, vinieron a ayudar. Entonces puede ser que estés caminando y decís, estoy venciendo la droga, estoy venciendo el chisme, estoy venciendo esto, que es Metec Ama, que estoy venciendo a Gat, buenísimo, estoy venciendo a los filisteos. Y puede ser que Satanás te envíe refuerzos y que te pongan una tentación, que te pongan cualquier otro estorbo, cualquier otra situación para que caigas. Satanás te va tirando, y estos son los dardos del enemigo, que nos habla en Efesios. ¿Se entiende? El objetivo de Satanás es que caigas, que no camines en santidad. Entonces vas venciendo y te empieza a enviar y ahí tenemos que ir conquistando. Entonces vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba. Y David hirió a los sirios 22.000 hombres. David sigue. David tiene todo en su lugar, todo correctamente, está preparado físicamente, está capacitado, tiene armas, tiene estrategias. David era un guerrero. Pero ¿por qué está ganando todas estas victorias David? Porque vemos que no está obrando en la carne David. No dice, bueno, yo soy un guerrero, yo soy experto, vamos y peleamos. No, él consulta y espera. Está en la presencia de Dios. Y está en la presencia de Dios no como un vago, no como un holgazán, sino que espera en la presencia de Dios cumpliendo con su responsabilidad delante de Dios. Es así como debemos caminar. Entonces nos dice que mató 22.000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, nos dice en el versículo 6 del capítulo 8. ¿Qué significan las guarniciones? ¿Se acuerdan cómo cambió la historia? Cuando vemos que aparece Jonatán y Saúl, que están ahí en Israel, vemos que habían guarniciones de los filisteos. Esto eran como cuadrillas pequeñas de hombres del pueblo enemigo en el territorio de Israel. O sea que en el territorio de Israel habían pequeños grupos que eran guarniciones de guerreros que controlaban todo. Esto significa que estaban siendo dominados por los filisteos. Estaban siendo observados por los filisteos. Entonces, lo que estamos viendo es que ahora David revierte todo. Ya el pueblo de Israel no está dominado por los filisteos. Es más, acaban de caer. Y recuerden que David toma el reinado siendo esclavos de los filisteos. Cuando muere Saúl, cuando muere Jonatán. Fíjense todo lo que está haciendo el rey, cómo está revertiendo todo esto y lo que es más lindo de la mano de Dios. Entonces, lo que vemos es que ahora nos dice de que luego David puso luego David guarnición en Siria. ¿Qué significa esto? Pequeños cuarteles con gente de Israel en territorio enemigo. Está controlando, está dominando todo, tiene todo bajo control. Así debemos tener al pecado, bajo control, bajo nuestros pies, dominado, controlado, sabiendo todo, cómo se mueve todo, sabiendo cómo se va a presentar, cómo me puede atacar. Debemos estar listos. No andar ahí como lelos, aparece la mujer filistea y nosotros, ay, qué lindo, gloria a Dios que el Señor me puso esta mujer que se va a convertir. No, debes estar preparado, listo, dominando el área. Entonces, vemos que nos dice que hubo guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo, dominados por David. Jehová dio la victoria a David. Nuevamente, Jehová. Fíjense cómo es Dios el que le está dando la victoria, pero porque David está caminando correctamente. No es que David está orando con todas sus fuerzas, está reclamando y dice, Señor, ahora te tengo agarrado. Digo una cosa, la palabra dice en Proverbios que mi boquita tiene poder, entonces decreto que me des la victoria. Y el Señor dice, no, me agarró David, ay, ahora no puedo evitarlo, así que bueno, voy a tener que cumplir, dice el Señor. Así están caminando mucho y andan predicando mucho. Pero acá estamos viendo que Dios le da la victoria porque David no está caminando en la carne, está caminando de manera obediente, está preparado, está luchando, está venciendo. Entonces nos dice que Jehová le dio la victoria a David por donde quiera que fue, a donde iba conquistaba. Y esto es lo que es estar caminando en santidad y de manera firme. Esto significa estar caminando en la presencia de Dios. Y muchos dicen, ay, la presencia de Dios descendió.
la presencia de Dios descendió, el cantante se puso a cantar, el pastor se puso a gritar como un loco, a hablar en otro idioma y cayó la presencia de Dios. No sé qué cayó. Esto es la presencia de Dios. Que David tiene a Dios presente y Dios está con David. Y no estamos hablando de sentimiento, no es que David siente burbujitas en la piel y que, ay, qué lindo, me voy al tercer cielo y volamos y vengo acá con cara de bobalicón y les digo, los amo a todos. No, eso es producto de la imaginación perversa del hombre. Entonces, ¿qué vemos? David cumple con su responsabilidad y Dios le da la victoria. David es un hombre valiente, es un hombre de guerra, es un hombre varonil. No sé dónde sacaron los cristianos modernos que hay que hablar con voz afeminada. Hermano, y poner caras de... Bueno, es más, Dios reprende a los afeminados. Entonces, acá tenemos la conquista de David, ahora el territorio de Damasco, a los sirios. Versículo número 7. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Fíjense que acá nos está diciendo los escudos de oro. Fíjense que nos habla de que el enemigo tenía escudos. El enemigo no se lo vencía fácilmente. Y acá nos dice que el escudo de oro. David todo lo que conquista, todo el dinero, todo, está siendo generoso y piensa en Dios y le da como primicia todo lo que ha ganado. Y acá nos aparecen algunas palabras. Por ejemplo, en el versículo número 8 nos dice, asimismo, de Beta y de Berotai, ciudad de Hadadezer, tomó el rey gran cantidad de bronce. ¿Qué significa? Cuando hablamos del oro, hablamos de la deidad de Jesucristo. Siempre que hablamos del oro, estamos hablando de que Dios tiene una naturaleza humana, en la madera de acacia que lo representa en los instrumentos del tabernáculo, o en el arca principalmente, y vemos que Dios, el oro representa la deidad, la divinidad de Dios, y la madera la parte humana. Cristo pasó hambre, frío, todo la parte humana. Entonces el oro va a representar siempre en las escrituras la deidad. ¿Y por qué el oro? Porque para el hombre lo más importante que hay es el oro. Lo que más vuelve loco al hombre, el valor máximo que puede tener el hombre es el oro, porque con el oro puede conseguir todo. Entonces el Señor toma lo que es para el hombre importante o conocido y como algo máximo y lo representa como que Dios es lo máximo. Esto es lo que está representando. Por eso cuando nos dice que la Nueva Jerusalén tiene el suelo de oro, gente me dice, no, yo fui al cielo y el suelo era de oro. No, ignorante, bestia, hereje. Lo que está diciendo es que la Jerusalén representa lo máximo para el hombre, que el hombre no puede expresar más que el oro, es algo como máximo, es un punto de partida. Y acá aparece el bronce. Entonces, cuando hablamos de el oro, estamos hablando de la deidad. Dios está con David. Otra cosa, David está caminando en la presencia de Dios. Esta es la presencia de Dios, no que un pianista cante una canción melódica. Y muy aburrida, por cierto. A ver, el tabernáculo tenía 3 divisiones. Y es así como se divide el hombre y la iglesia, con estas 3 divisiones. Tenemos el atrio. El atrio es la entrada donde podía entrar cualquiera. Y en el atrio son personas, y cristianos del atrio son las personas que viven en pecado, tienen pecados carnales y pecados mentales. ¿Se entiende? Entonces la iglesia, por ejemplo, vamos a una iglesia y decimos, bueno, el hermano fuma, se droga, es mentiroso, es celoso, codicioso y así adora a Dios. Bueno, es un cristiano del atrio. ¿Se entiende? También hay pastores del atrio. Por eso vemos pastores que son herejes como son, carnales como son, y ahí están, pastores del atrio. Ahora, cuando el cristiano o el pastor deja esta situación de carnalidad y de una mentalidad almático, de una mentalidad perversa, deja la carne de lado, donde dice dejo la droga, dejo el sexo, dejo todo, y pasan al lugar santo. Y en el lugar santo no violan, no se drogan, no pegan, no hacen estos pecados atroces, pero tienen pecados almáticos. Son celosos, mentirosos, chismosos. Entonces, en la iglesia está lleno de estos tipos de cristianos donde no se drogan, no fuman, no roban,
pero critican, chusmean, hablan mal de todas las personas. Y ahí estamos viendo cristianos que son del lugar santo. Cuando la persona deja la carne de lado, cuando el cristiano deja la mente, los pensamientos torcidos que tiene y los ordena conforme a las escrituras, pasa al lugar santísimo. Y en el lugar santísimo hay que habitar. Porque yo puedo estar en el lugar santísimo sin carnalidad y sin pensamientos locos. Puedo estar un día, dos, pero después seguramente me vuelvo al atrio. Pero el Señor nos dice que debemos habitar en la presencia de Dios. Y David está habitando en el arca, en la presencia. ¿Se entiende? Y esto es lo que significa. Pero hoy dice, no, vas con todos los pecados del mundo, te cantan una canción tristona, y eso es la presencia de Dios. Bueno, eso es brujería, eso es ignorancia, bueno, tantas cosas que ya no sé ni qué decir. Bueno, el bronce. ¿Qué nos habla acerca de el bronce? El bronce nos representa el juicio de Dios. Acá hay símbolos que cuando los vemos en Apocalipsis, cuando los estudiamos, los leemos, empieza a ser todo más simple. ¿Y por qué decimos esto? No es porque se me ocurren. Por ejemplo, en Apocalipsis vamos a ver un ejemplo. Vamos a Éxodo 27:2. Éxodo 27. Éxodo capítulo 27. Versículo 2. En Éxodo capítulo 27, en versículo 2 nos dice, bueno, versículo 1, también harás un altar de madera de acacia con 5 codos de longitud. Bueno, acá nos está hablando del altar de bronce. Esto es lo que está en el atrio y donde se hacían los sacrificios en el tabernáculo. Y nos dice en el versículo 2, y le harás cuernos en sus 4 esquinas y cuernos en la parte del mismo, y los cubrirás de bronce. Acá nos está hablando del altar donde se llevaban los sacrificios, eran de bronce, madera de acacia. ¿Qué representa la madera? Dijimos, la madera de acacia representa la humanidad de Cristo. Y el bronce representa el juicio. Entonces, ¿qué representaba el altar de bronce en el tabernáculo? La cruz de Cristo, el sacrificio, porque es ahí donde se quemaban los animales, y es Cristo donde fue quemado en la cruz con el juicio de Dios, con el fuego de Dios cayó sobre Cristo. Por eso el bronce va a representar el juicio siempre. Fíjense, vamos a Deuteronomio 28. Vamos a Deuteronomio 28, versículo 3. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Versículo 23, perdón. En el versículo 23 vemos que nos está hablando del juicio de Dios al hombre que vive lejos de Dios. Y nos dice, después de un montón de maldiciones que les habla por la desobediencia del hombre, nos dice, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que estará debajo de ti de hierro. ¿Qué significa el cielo de bronce? Si leemos todo el capítulo 28, vamos a ver que está hablando de las maldiciones que caen en el hombre por vivir en desobediencia. Entonces lo que está diciendo es que cuando vivís lejos de Dios, en pecado, rebelde, los juicios van a empezar a caer. Y el juicio, uno de los juicios va a ser el cielo de bronce. ¿Qué representa? El cielo, cuando se abren los cielos, nos habla de la lluvia, porque la lluvia era lo que hacía crecer los cultivos y esa era la bendición. Entonces, cuando hablamos de lluvia, estamos hablando de bendición. Pero acá lo que está diciendo es que el cielo va a estar cerrado, no va a llover nada. ¿Y cómo va a estar el cielo? De bronce. Entonces, cuando vemos personas que están totalmente en miseria, en malaria, con pobreza extrema o todo tipo, son tipos de juicio. ¿Se entiende? Donde los cielos están cerrados y están cubiertos de bronce, un cielo de bronce. Entonces ahí nos está mostrando que el bronce es un juicio. Y vamos por último a Apocalipsis capítulo 1, versículo 15. Apocalipsis 1, versículo 15. Estamos viendo un poquito lo que es el significado del bronce. Y vemos la primera visión del apóstol Juan.
en Apocalipsis. Vamos al versículo 12 mejor, porque vemos que es la visión del Hijo del Hombre. El apóstol Juan tiene una visión de cómo aparece Jesucristo, y lo que ve Juan está tratando de explicarlo en Apocalipsis. Por eso nos dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. El candelero representa la iglesia. El aceite con el que se alimenta el candelero es el Espíritu Santo. Pero acá nos dice que hay 7 candeleros. 7 es el número completo, son símbolos. Y estos 7 candeleros representan todas las iglesias de todo el mundo, de toda la historia, de todos los tiempos. Le está hablando a todas las iglesias. No, le está hablando a mi iglesia ahora porque hoy es el último tiempo. Bueno, no entendiste nada. Está abarcando todo, toda la historia. Desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, todas las iglesias. Entonces, acá lo que está diciendo es que este mensaje es para todas las iglesias. Versículo número 13. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Este es Jesucristo. Esto está en Daniel 10:5 también. Vestido de ropa que llegaba hasta los pies. Y acá empezamos a ver descripciones, que nos va a mostrar muchas descripciones de Jesús, cómo está representado. Pero no es que Jesús anda así vestido. Son símbolos. Fíjense que estaba vestido con ropa que llegaba hasta los pies. Y muchos se imaginan cuando lo dibujan a Dios, o es como que tiene un vestido largo y así camina Dios. No, lo que representa este vestido largo, representa de que los que utilizaban estas vestiduras largas eran los jueces. Un juez tiene que ver con una vestidura de autoridad. Cuando el juez se pone esta vestidura que nos dice que llegaba hasta los pies, significa que tiene la autoridad para juzgar. Entonces nos está mostrando a Jesús con la autoridad para juzgar a la iglesia, a la tierra, a todo. Entonces, vestido con una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, acá nos está mostrando la deidad. El tema es que gente dice: no, yo lo vi a Jesús y tenía un cinto de oro. No, no entendiste nada, no viste nada. ¿Estás inventando o viste a Satanás? Versículo número 14. Su cabeza y sus cabellos eran como la blanca lana, como la nieve. Este blanco nos habla de la santidad, de la pureza de Dios. ¿Se entienden? Sus ojos como llama de fuego. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué representa el fuego en las Escrituras? Juicio, prueba. El fuego nos habla de la ira de Dios. El infierno es de fuego. Cuando le quemó todo lo que era Ciclac, el Señor, ¿qué le dio a David? Un fuego consumidor, que es la ira de Dios. Y los pentecostales están felices pidiendo fuego. Es más, el otro día pasé por una iglesia que se llamaba Fuego del Espíritu Santo. Y yo, ay, Dios mío, todas esas cosas, por no leer o por no estudiar, bueno, seguramente tienen estudio, pero por creer lo que quieren creer. Entonces, los ojos, como llama de fuego de Jesús, significa que va a ejecutar los juicios y que no dará por inocente al culpable. Que la ira de Dios está, porque Él es justicia. Y en el versículo número 15 nos dice: y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno. Entonces acá nos está mostrando que los pies como bronce bruñido, un bronce brilloso. ¿Qué es lo que significa esto? Lo que significa esto es que sí, cada uno dicen cada cosa, toman Apocalipsis y hacen un desastre. Pero lo que nos está hablando del bronce es que Jesucristo nos dice que los pies son, y nos está hablando que todo es semejante, dice el apóstol. No dice que los pies es de esto, o las piedras son de esto. No, está diciendo semejante. Juan dice, se me parece a esto, está diciendo Juan. Pero estos pies, semejante al bronce bruñido, significa que Cristo viene con pie fuerte, con un pie de plomo, un pie duro de bronce, juicio. Esto es lo que viene a ejecutar el Señor. El pie de bronce significa el juicio a las naciones. Por eso después nos pone más atributos, vara de hierro y bueno, tantas cosas que nos va hablando de símbolos que ya están en la Biblia. No son cosas nuevas y para el futuro. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el símbolo del bronce nos habla del juicio y de la ira de Dios. Entonces, en el versículo número 8 en el capítulo
8 de segunda de Samuel, versículo 8, nos dice que asimismo Beta y de Berotaim, ciudades de Hadadezer, tomó el rey gran cantidad de bronce. Acá vemos el juicio. Nos está hablando del juicio a estas naciones también, al mismo tiempo, cómo Dios ejecuta los juicios a estas naciones. Versículo número 9. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todos los ejércitos de Hadadezer, que es lo que estamos viendo acá, aparece un rey. Ve que David está conquistando todo y nos dice en el versículo 10, y Toi envió Toi a Joram, su hijo, al rey David, para saludarle pacíficamente, para bendecirle. Fíjense cómo en el mismo tiempo de David empieza a cumplir con su responsabilidad, empieza a hacer lo que debe hacer, empieza a luchar contra el mal. Hola Verónica Liliana, bendiciones, saludo a mis hermanos de misiones. En estos días no estuve conectado por una cuestión de internet, espero que ya no haya más problemas, ojalá que siga. Lo que hace ahora, vemos que aparece un rey, Toi se llama, y el rey lo que hace, lo saluda pacíficamente y lo bendice. ¿Qué significa esto? Cuando empieces a caminar y a vencer los enemigos, empieces a servir en el contexto en el que te toca vivir, los hijos de Dios te van a empezar a bendecir. Van a empezar a decir, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios, qué hombre que es de edificación, que me sirve, que me ayuda. Fíjense que David está expulsando a los enemigos de este pueblo. Este rey dice, gracias David. Estos de Hadadezer me volvían locos. Gracias David. Y qué lindo cuando hijos de Dios ayudan al pueblo a vencer a estos enemigos. Cuando son partícipes, cuando sirven en el contexto en el que les tocó vivir, sirven en su iglesia, sirven en sus casas, sirven en su familia, sirven con sus amigos. Entonces ahora este rey lo está saludando a David y le está diciendo, gracias, te bendigo. Fíjense cómo no es todo tan malo en el caminar cristiano. Van a haber hombres de Dios que te van a valorar, que te van a dar un mimo. Cuando estoy hablando de un mimo, no estoy hablando de esos que hacen así. No, un mimo, una caricia espiritual. Y muchas veces las necesitamos, porque a veces el caminar es duro, es difícil, y a veces necesitamos la palabra de aliento de alguien, de que te reconozca. Yo muchas veces me pongo muy contento, siempre me pongo contento cuando me dicen gracias por los estudios, mismo con ustedes. No es para mi gloria decir, ay, bueno, qué lindo. No, no, es lindo porque a veces se reconoce el trabajo, el esfuerzo, un consejo, o que da luz, o gente que vuelve a nacer y es impagable para uno. Y es ahí donde uno dice, no es todo malo. Y es ahí donde vemos que este rey envía a su hijo para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer, o sea que era amigo de David, del pueblo de David, pero David ayuda a vencerlo. ¿Nosotros estamos ayudando a nuestros hermanos a vencer al enemigo? No, tengo tantos problemas en mi vida que ¿para qué más problemas? No, yo oro de acá, ustedes sigan que yo oro de acá. No, estás ayudando a tu hermano a que venza el pecado, a que venza la pereza, a que ponga sus pasos firmes, a que si tiene un problema de matrimonio, empezar a corregir, ayudar a instruirlo en palabra, en obediencia y que el matrimonio sea restaurado. Imagínate si Dios te empieza a utilizar así para restaurar familias. Te van a bendecir, te van a saludar pacíficamente. Vas a ser un buen testimonio, vas a ser un buen ejemplo, vas a estar bien parado, porque estás cumpliendo con la voluntad de Dios. Pero todo eso en la voluntad de Dios, que es caminar consecuente a nuestra responsabilidad. Esfuerzo, sacrificio, mortificación del pecado, estudio, palabra, meditación, no es fácil. Y lamentablemente para hacer todas estas cosas tenés que dejar tu vida de lado. Hola Humberto Barragán, bendiciones. Comparte su bendición. Bueno, qué lindo Humberto, gracias. Bueno, ahí están las palabras lindas de aliento, que si bien la que más me dicen es hijo de Satanás y que no tengo amor y machista y todas esas cosas, pero bueno, ya sabemos que viene de parte de los moabitas o de los ciegos, de los cojos o los que no pueden entender que estamos hablando con un contexto bíblico. Yo no estoy hablando tonterías, a veces un post puede parecer agresivo, pero todo esto tiene un sustento bíblico y lo están viendo estudios tras estudios. No es que estamos hablando lo que se me ocurre, no, estamos basándonos en las escrituras, tratándonos de no despegarnos de la Biblia.
Y bueno, y así como hay gente que te van a rechazar, van a haber gente como este rey Toy que te va a bendecir, que va a ser una bendición para vos, que te va a retribuir. Entonces, qué lindo, qué lindo. Por ejemplo, hace un tiempito en el verano vinieron dos hermanas y me dieron no lo tomé como una ofrenda, como una ayuda, era Navidad justo y me dieron un sobre. ¿Yo esto qué es? ¿Pero qué? No, esto en agradecimiento por los estudios o lo que sea. Y uno se siente medio incómodo, pero también qué lindo porque era como una caricia, como un reconocimiento, como una valoración. Y es lindo todas estas cosas. Por eso qué lindo que cuando caminás correctamente van a ver gente así, como el rey Toy. ¿Se entienden? Que envía a su hijo. ¿Y por qué? Porque le está ayudando a vencer el enemigo, David. Este no es como Nabal, que no le quiso dar nada, que salió corriendo, que lo expulsó y que lo humilló. No, acá estamos viendo un hombre que valora el trabajo de David y lo pone en alto. Entonces nos dice que Toy era enemigo de Hadadezer. Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce. Fíjense que acá le está dando utensilios de reconocimiento a David. Lo están honrando, lo están ayudando económicamente. ¿Se entiende? Y esto no es para que entremos este es un buen momento para una oración y una ofrenda. Ahí tienen en YouTube para empezar a poner las cuentas. No es para esas cosas. No, jamás haría eso. Pero lo que estamos viendo es que cuando hay un corazón agradecido, generoso, se va a ver en sus obras. Y acá estamos viendo que este hombre está siendo agradecido. Entonces nos dice que le lleva todos estos utensilios de plata, de oro, de bronce, que nuevamente nos da estos símbolos, la deidad, la divinidad, la santidad, que nos habla de la pureza, la plata, los juicios de Dios. Bueno, nos habla de todo, que Dios está en el medio. ¿Se entiende? Con su ira, con su justicia, con su santidad, Dios está con David, porque David está haciendo lo correcto. Versículo número 11. Los cuales el rey David dedicó a Jehová con plata y con oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Fíjense que David está todo para Dios, todo para Dios, todo lo que conquista, todo lo que gana, todo para Dios. Este es un hombre comprometido y que está dando su vida para Dios. No está dejando nada ni para él. Obviamente que Dios le da, esto es lo que estamos, pero lo que significa es que David está decidido. David dejó su vida de lado. David está comprometido con Dios. David dejó el mundo de lado. Él no caminaba ni con pecadores, nada. Y esto es lo que nos está demandando. Esto significa darle todo. ¿Se entienden? Entonces nos dice en el versículo número 12. De los sirios, de los moabitas, de los amonitas, acá aparecen los de Amón también, que son los otros hijos de Lot, de los filisteos, de los amalecitas, Amalek, esta guerra eterna con la carne, dice, y del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Soba, así ganó David fama. Fíjense que nos muestra todo lo que estuvo venciendo. Venció a los moabitas, a los amonitas, a los filisteos, a los amalecitas, a Hadadezer. Y acá estamos viendo que empieza Dios a ponerlo en alto. ¿Se entiende? El tema es que, fíjense cómo lo estudian los cristianoides hoy. David mató a Goliat, 1 Samuel capítulo 17. Y ahora vamos a pasar a 2 Samuel capítulo 8, versículo 13. Así ganó David fama. Y Dios quiere que tenga fama. Dios quiere que sea famoso en el mundo, porque Dios te puso como cabeza y no como cola. Y ya sabemos ese chiste patético, pedorro, que no, horrible. Son cosas que me irritan, esas cosas. ¿Por qué? Porque estuve en ese tipo de iglesias. Son iglesias que yo los viví y me llevó a destruir mi familia. A esto yo colaboré con mis pecados, obviamente, pero cuando no te enseñan la corrección, terminás creyendo de que David ganó fama, el Señor te quiere hacer famoso, el Señor te quiere poner en lo alto, qué lindo. Horribles son ese tipo de prédicas, nocivos porque van en contra de los principios de Dios. Vemos que David hubo un gran proceso para que el Señor lo empiece y fíjense que lo pone de a poquito en alto. Primero rey de Judá, después rey de Israel, de ahora va ganando, va conquistando, y ahora David ya está teniendo el reconocimiento. O sea que David no se va a marear con la fama. David ya está preparado. David conoció la fama cuando mató a Goliat,
Cuando todas las mujeres le cantaban de que él era Brad Pitt, que él había matado a sus miles, a sus 10.000. Pero vemos que cuando estaba allá arriba, el Señor le pegó una paliza donde vuelve a caer y pasó a ser un mendigo. Y ahora tenemos un hombre preparado y capacitado para la fama. Pero muchos se creen que sin hacer nada, en un contexto de pereza, Dios te saca del mundo y ahora te quiere hacer famoso. Entonces, todos los deseos que tengan ahora se te van a cumplir porque ahora sos un hijo de Dios. Y con un hijo de Dios nadie se mete, dice una canción. Que bueno, además de chistosa, es patética. Entonces, así ganó David fama. Acá estamos viendo a David. Entonces, no es que Dios te quiera hacer famoso, no, Dios te va a empezar a poner en alto. Entonces, es necesario pasar la humillación como pasó David, tocar fondo, estar en la cueva de Adulán, tener derrotas, persecución, injusticia. Pero acá estamos viendo que así ganó David fama. Cuando regresaba de la derrota de los sirios, destrozó a 18.000 edomitas en el valle de la Sal. Fíjense que ahora pasa por los edomitas, estos son los de Edom, del hermano de Esaú, viene esta tribu, que también fíjense que son parientes de Jacob, acá estamos hablando del pueblo de Jacob, de Israel, y Esaú que es el hermano, estos son los cercanos, los edomitas. Los edomitas nos va a representar por lo que fue Esaú, que menospreció la primogenitura, menosprecian la palabra de Dios, menosprecian el temor de Dios. ¿Y todo por qué? Por ir al mundo, por ser un cazador, por ser famoso, por la poligamia, por tantas cosas. Entonces, son cercanos, son parientes, son hermanos, parecen, pero desprecian la primogenitura. Entonces, pero David los venció también, está venciendo a todos David, está caminando correctamente. Versículo número 14. Y puso guarnición en Edom, controla Edom. Lo que hace David, controla, pone guarniciones, pone cuarteles, pone personas y domina todo el territorio. Por eso vamos a ver que hay mucho periodo de paz en David, en el gobierno de David. ¿Qué significa esto? Que tengamos controlado todos los pecados. Conquistar todo, conquistar este Edom, conquistar Moab, conquistar los filisteos, conquistar las filisteas, en el caso de los hombres. Y todo esto es tener guarnición que está controlado, que no estamos caminando de ahí inocentemente, no, está totalmente supervisado y así debemos caminar. Eso es tener sometido al pecado. Por eso va a tener un tiempo de paz, David, donde todo está controlado. Ahora, si no se controla nada, tu vida va a ser un descontrol y vas a ser esclavo nuevamente. Entonces David hace guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces acá estamos viendo que nuevamente aparece lo que es la victoria, que Dios le da la victoria por donde quiera que vaya. Pero ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué lo nombra otra vez? Porque David está haciendo lo correcto y además que todo esto está en sintonía con las promesas de Dios. Fíjense que Dios le había prometido que iba a ser rey, Dios lo preparó, lo capacitó y todo lo que está haciendo y todo lo que está sucediendo está en sintonía con lo que Dios ya le había hablado con él. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que estar en sintonía con las promesas de Dios lo que estamos haciendo. Y para esto son horas, meses, años de comunión. No estoy hablando de que, el Señor me reveló en un sueño que es por acá, vamos por allá y el Señor me va a dar todo. No. Te va a hacer esperar, te va a hacer calmar, te va a hacer que se confirme una y otra vez, hasta que te desilusiones. La principal característica es desilusión. Ya cuando te desilusionaste, que vos decís, creo que Dios me abandonó. Creo que después de todo no nací para esto. ¿Y cuántas veces nos preguntamos esto? Hasta el día de hoy que a veces me pregunto esto. Yo creo que al final Dios se olvidó de mí. Yo creo que al final las cosas de última, bueno, moriré así, y bueno, muchas veces nos pasa eso. Le pasó a José. Fíjense que José tenía el sueño de que él iba a estar en alto y que las espigas de sus hermanos iban a inclinar delante de él. Y fíjense que estaba en un pozo. Después estuvo como esclavo en la casa de Potifar. Después se encuentra en una cárcel. Imagínense pero ¿qué sueño era ese? Al final, y la desilusión, dudar. Y cuanto menos se lo imaginó, pasó a ser el gobernador. Fíjense David, ¿cómo asume como rey? Estaba viviendo en
pueblo enemigo, con los filisteos. Los enemigos era uno más, era un diablillo más David. Viene el juicio delante de Dios. Destruye todo, pierde la familia, pierde todo. Bueno, después lo recupera. Los mismos fieles lo querían apedrear. Y después de conquistar, David habrá dicho, y bueno, toda la vida escapándome, corriendo, juicio, castigo, ya, Señor, desilusión. Ya uno no tiene más ilusión de esos sueños de que iba a ser rey. Y cuando menos se lo imaginó, muere Saúl y se levanta como rey en Judá. ¿Se entiende? Entonces siempre vamos a ver estos contextos. Por eso tenemos que saber que la desilusión es una parte de nuestro proceso. Hasta que no te desilusiones, hasta que tus sueños no hayan hecho trizas, hasta que aborrezcas tu vida, tus sueños, todo, recién ahí Dios te va a decir, ahí no estamos entendiendo un poquito. ¿Se entiende? Porque si no pasamos por esa situación de desilusión, con el pecado también lo mismo, ¿eh? El pecado nos va a llevar a una desilusión de que decimos, ya no puedo más. Bueno, pero en todos los contextos Dios te está humillando, te está pisando, para que seas humilde y para que digas, yo no puedo hacer nada. Porque mientras tenemos fuerzas para opinar, para pensar, es ahí donde nos intrometemos y donde Dios dice, yo no muevo un dedo hasta que vos no te quedes quieto. Y por eso es necesario estar humillado y estar desilusionado, es parte del proceso. Entonces acá estamos viendo que fueron siervos de David y Jehová le había dado la victoria. Y en el versículo número 15, que ya terminamos de leer esto y ya terminamos mañana, la historia de Mefiboset, la mejor historia la que más me gusta de la Biblia. Así que les recomiendo que mañana estén todos, que ya sé que van a estar. Y acá nos habla de los oficiales de David. Reinó David sobre todo Israel. Fíjense que David reinó. ¿Qué significa esto? Que David cumple con su responsabilidad de reinar. Saúl no cumplió nunca con su responsabilidad. No reinó nada, pero David lo está haciendo. Vos, que te hacés llamar princeso y reino de Dios y somos reyes y sacerdotes, sí, todo bien. ¿Estamos cumpliendo con nuestro rol en lo que sea? Como padre, como hijo, como hermano, como un hermano de iglesia, como maestro de la palabra, como evangelista, como, bueno, con lo que sea. ¿Estás cumpliendo? ¿Estás reinando? ¿Estás gobernando conforme a la palabra de Dios? Esa es la pregunta. Si no lo estás haciendo, no sé cuál será el reinado que te imaginas. Pero bueno, acá estamos viendo que David reinó sobre todo Israel. David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. ¿Qué es lo que empieza a hacer David? Un tipo de Cristo. Tenemos un rey bueno, que no es bonachón. Recuerden esto, no es bonachón. David era bueno. Bueno, pero si te tenía que cortar la cabeza por injusticia, te la cortaba. No tenía ningún problema. Igual que Jesucristo. Jesucristo no es bonachón. Si venís delante de él con todas las injusticias, te va a cortar la cabeza. Porque su justicia lo demanda. Entonces, acá vemos que David administraba justicia. ¿Qué es lo que estaba haciendo David? Un tipo de Cristo está siendo justo. Saúl fue un rey injusto. David es diferente. Jesús es diferente. Entonces, vemos justicia y equidad. Vemos que David no hace la vista a un costado. Maldijo a Joab por haber matado a Abner. No es que dijo, bueno, no, de los míos, seamos corruptos y vos me tapas a mí, yo te tapo a vos. No camina así. Es justo. Es equilibrado. Pero con todo su pueblo. Igual que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo no se casa con nadie. El Señor Jesucristo se somete a su justicia y es justo. El juicio que te ejecuta es justo. Que ante tus ojos digas, no, yo si fuese Dios, no habría terremoto, no moriría nadie, seríamos todos felices. Es más, yo si fuese Dios, esto es lo que yo me decía de chico, yo si fuese Dios, haría que la gente no tenga hambre. O sea, la gente que viva sin comer. Y que también sin dormir, ya que está, y que podemos vivir felices. Y que no se enferme más. Yo si fuese Dios, haría esas cosas. Bueno, el problema es que no somos dioses. Pero Dios es justo. Y acá vemos que en David estamos viendo un rey justo. Por eso no hay que mezclar justicia con libertinaje, con muchas cosas que se mezclan y se confunden.
Entonces vemos que David está ejerciendo correctamente, pero porque el Señor lo preparó para esto. Fíjense que no es de la noche a la mañana que, bueno, me levanté y soy justo. Hay personas que dicen, yo soñé con que voy a ser pastor. Tengo un año que voy a la iglesia y vamos a la iglesia y ya voy a empezar a ejercer el pastorado. Y no fueron formados. ¿Qué van a ser justos? ¿Qué van a ser buenos? ¿Qué va a haber justicia? ¿Qué va a haber equidad? Se van a manejar igual que los políticos. Versículo número 16. Joab, hijo de Sarbia, era el general de su ejército. Sarbia es la hermana de David y Joab es el sobrino, que este es uno de los guerreros firmes de David. Este es un hombre que siempre está, se manda de las suyas, pero es un hombre de guerra y un hombre confiable. Es un hombre que hace. Vamos a ver que tiene actos como el que hizo de matar a Abner, pero es un hombre de los que luchan, de los que sirven. Son de los que traen soluciones y no problemas. Porque muchos se hacen los guerreros, pero nunca están, nunca pueden, nunca tienen nada. Pero hay personas que son guerreros porque están, porque sirven, porque podés confiar. Le decís, mañana nos encontramos a tal hora y está en esa hora para hacer lo que hay que hacer y se progresa. Bueno, Joab es ese tipo de personas. Él va a la guerra y vence. Siempre lo vamos a ver que está peleando. O sea que no lo vamos a ver nunca parado, nunca lo vamos a ver en un contexto de pereza. A Abner lo vimos durmiendo a más no poder. Josafat, hijo de Ahilub, era cronista. Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Fíjense que David tiene sacerdotes, que David está utilizando los medios de gracia para llegar a Dios, no está caminando solo como quiere. Tiene su comunión íntima con Dios, pero no dice, bueno, no, yo me quedo, no, consulta a los sacerdotes. Y nosotros de la misma manera, no podemos caminar con mi relación íntima con Dios porque ya con eso ya basta y sobra. No. Tenés que tener hombres, pastores, guías, hombres de fe, de palabra, para que te puedan guiar y corregir también. Porque si no, nos guiamos con nuestro corazón y Jehová mi pastor, nada me faltará, y maldito el hombre que confía en el hombre. No, David se confía en los sacerdotes también. Seraías era escriba, también tenía su escriba, que esto era algo que no había mucho en esta época. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos, los peleteos, y los hijos de David eran príncipes. Ya de a poquito van a ir creciendo los hijos y ya van a ver que van a ser el dolor de cabeza de David. Ahí van a estar las consecuencias del adulterio. Pero bueno, mis queridos hermanos, terminamos. Doy gracias a Dios porque no se cortó en Facebook, así que, y en YouTube también, así que con que siga todo así, yo estoy feliz. Porque me estresa mucho cuando se corta, me fastidia. El otro día hacía los estudios sabiendo que se corta y es un poco... Gustavo Labarte, bendiciones, hermano. Entonces, bueno, hemos terminado. Mañana, 19:30 horas, no se olviden de Mefiboset. Recuerden el hijo de Jonatán, que era un cojo de las dos piernas. Mañana vamos a ver todo. Es hermosa esta historia. Así que bueno, Yoli Gallegos, Karina Jiménez, Vanessa Rossi, Elena Panta, gracias a todos por estar ahí. Mercy Magallanes también en Facebook. Y vamos a terminar rápidamente en oración. Gracias a ustedes por estar. Después voy a ver si cuando empiecen la semana que viene, por ahí, si me siento un poquito, por ahí me tomo unos días de vacaciones, de parar con el estudio porque yo también necesito mi comunión, necesito preparar los temas con más deleite, porque a veces al preparar los temas y hacer estudio, se pierde un poquito eso. Entonces a veces cada tanto paro poquitos días nada más, pero vamos a ir viendo. Hasta ahora vamos bien. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, poderoso Dios, que nos estás dando palabra. Ayúdanos a vencer, Señor, lo que es Meteg Ama, lo que es Gat, esa fortaleza, Señor, ese pecado favorito que tenemos, ese deleite que sabemos que está mal y que seguimos caminando con eso, pensando que nos podemos burlar de ti, pensando que tú no ejecutarás los juicios, pensando de que tú eres solamente bueno, y utilizamos ese atributo y pensar que podemos caminar así. Pero tú eres 3 veces santo, Señor, y ese es el problema de que nosotros somos pecadores. Pero tampoco nos podemos justificar con que somos pecadores y no hacer nada. Por eso te pedimos, poderoso Dios, que queremos ordenar nuestra vida, que queremos caminar como David y que queremos vencer ese pecado que es Gat, al que siempre volvemos, el que siempre nos seduce, el que siempre nos hace caer, para poder empezar a vencer a los moabitas, a los amalecitas, a todos los enemigos, Señor, para poder conquistar
nuestros dominios como lo hizo David. David es un tipo de Cristo y Jesucristo, tu Hijo amado, está delante de nosotros. Él es el buen pastor que nos guiará, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están presentes. Te pido por cada uno de ellos, Señor. Te pido por Yoli Gallegos, que les des fuerzas, que les des ánimo, que tu palabra, cuando hablamos de sanidad física, solamente está tu voluntad, pero lo que más nos preocupa, Señor, es la sanidad espiritual, Señor. Que tengamos fuerzas para afrontar las pruebas, que tengamos fe, que no decaiga, que no desmayemos, Señor, que nos des consuelo de saber utilizar los medios de gracia, Señor, y saber contentarnos, saber estar gozosos, que solamente es una simple tribulación, es una prueba, Señor. Queremos tener el gozo de saber con la quietud interna de que tú estás al control de todo, Señor. Gracias, Señor. Te entregamos este día, te entregamos este maravilloso estudio y mañana, si tú quieres, Señor, si se estabiliza todo lo que es internet y las redes sociales y todo, Señor, los entregamos en tus manos. Y en el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Amén, muy bien. Verónica, Liliana. Ah, te perdiste una parte. Bueno, en YouTube se escucha mucho mejor. Si querés ir a YouTube, se escucha mucho mejor con una amplificación de micrófono. Así que, y si no, en Facebook también lo tenés. Y bueno, Humberto Barragán, Yolitza Pérez, también Roberto Cabrera. Muy buena la palabra. Sí, sí, Emilia, muy lindo el estudio. Muy bien, Emi, estás ahí desde hoy. Así que espero que también se estabilice el internet por tu casa. Así estás con estos estudios. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, los dejo tranquilos. Saludos a mis hermanos de Misiones, Verónica, Liliana, te mando saludo a vos, a tu marido, a tu familia, a todos mis hermanos que están ahí presentes. Así que bueno, nada más, hemos terminado. Y mañana, 19:30 horas, la historia de Mefiboset. Así que mañana va a ser un estudio para no perderse. Así que se los recomiendo. Fíjense que yo cuando les digo que el estudio va a estar bueno, siempre quedamos quebrantados y conmovidos, porque estamos en el mismo espíritu. Silvia Rojas, gracias por estar ahí, mis hermanos ahí de Biblia Libre, Daisy Alaba y Bardo también ahí, saludos para mis hermanos de Ecuador, Elena Panta, gracias a ustedes, y terminamos. Bueno, Humberto Barragán también, gracias por estar ahí. Bueno, nada más, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, 19:30 horas. Que Dios los bendiga.